Hola, hola, crocheteros y crocheteras, bienvenidos a su canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta espectacular asa tubular tejida en forma de cola de gato. Miren qué precioso queda este tejido. La verdad que les va a dar un toque espectacular a sus bolsos. Muy bonita, es una asa bastante firme, muy gruesa. Miren qué bonita queda, es bastante resistente. Me encanta este diseño, es un modelo espectacular. También vamos a aprender a colocar los herrajes. Miren, aquí tengo argolla mosquetón y tengo argolla de ganchillo. Miren qué hermosa queda. Lo vamos a aprender a colocar de una forma muy sencilla. Y si no tienes ninguno de estos dos herrajes, también vamos a colocar esta argollita de fuerza. Y en caso de que no tengas ningún tipo de herraje, vamos a aprender a realizarlo de esta forma, donde no vamos a necesitar herrajes. ¿Quieres saber el paso a paso? Antes te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma fácil, rápida y sencilla. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el proyecto en el día de hoy. Tengo 400 gramos de trapillo, este es tipo pluma. Tengo tijeras, aguja de tejer número 7, número 6, aguja lanera, cinta métrica. También les voy a enseñar a colocar lo que son estos herrajes. Tenemos argolla de fuerza, argolla mosquetón y mosquetón de gancho. Para aquellas chicas que aún no saben de pronto cómo colocar este tipo de mosquetón en lo que son las asas, en el día de hoy les voy a enseñar la forma más sencilla de realizarlo. Este proyecto lo vamos a trabajar con una aguja de 7 milímetros y un trapillo. Este es tipo pluma. Este trapillo es de 3 centímetros de ancho. Es un trapillo bastante liviano y elástico. Todos los materiales y las cantidades se los estaré dejando en la cajita de descripción. Vamos a iniciar realizando un círculo mágico, pero antes vamos a dejar unos 30 centímetros de hebra. Esta hebra la vamos a reservar y la vamos a trabajar al final. Vamos a hacer un círculo mágico pasando la hebra sobre nuestros dedos de esta forma. Ajustamos aquí, miren dónde estamos ajustando. Se forma una especie de X, ahí colocamos nuestro dedito. Seguimos llevando la hebra hasta atrás y la ajustamos con nuestro dedito pequeño de esta forma. Vamos a tomar la aguja con la puntica hacia abajo y la vamos a pasar debajo de la primera hebra, tomando la segunda de esta forma. La llevamos hacia atrás, damos vuelta, tomamos la primera, sino la segunda hebra, la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo y así hemos ajustado. Esta es la primera parte de nuestro primer punto bajo. ¿Por qué digo que es la primera parte? Ya les muestro. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos nuestro primer punto completo, miren, completo porque aquí notamos que el punto está compuesto por dos hebras que forman especie de una V, miren ahí donde está. Y este punto solamente fue el punto del inicio. Aquí tenemos nuestro primer punto. Vamos a realizar 6 puntos dentro de este círculo. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y aquí va nuestro segundo punto, tercer punto, cuarto, quinto, sexto y último punto. Verifiquemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar la hebra corta y vamos a ajustar hasta cerrar un poco nuestro círculo, no totalmente,
podemos dejar así. Después vamos a ajustar bien. Aquí damos un poquito de altura y les voy a mostrar cómo vamos a seguir trabajando. Si nos fijamos bien, esta es la parte derecha de nuestro círculo. Aquí vemos los puntos donde nacen. Tenemos unas cadenetas y nuestros puntos. Se forman como una V en cada punto. Bueno, vamos a voltear este círculo en la parte de atrás. Y aquí vamos a ver dónde están los puntos y que cada punto está conformado por una lomita y de esa lomita nacen dos hebras. Miren, una lomita, dos hebras. De la parte de abajo podemos apreciar la primera hebra de la cadeneta. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a iniciar no por la primera hebra del punto, sino por la segunda hebra del punto. 1, mírenla, esta que está aquí. 2. Entonces, de este lado es que vamos a realizar nuestros puntos. Pasamos la aguja, ajustamos muy bien y no lo vamos a hacer. Esta es la hebra que vamos a trabajar, pero no lo vamos a hacer de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás, de esta forma. Tomamos hebra, pasamos por esa orejita, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tomamos la segunda hebra, miren que aquí está la primera, vamos a tomar la segunda, pasamos la aguja de atrás, de adelante hacia atrás, tomamos hebra, sacamos, dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y tenemos nuestro segundo punto bajo. Vamos a hacer el tercero, no en la primera hebra, sino en la segunda. Y así vamos trabajando estos puntos bajos. Miren que aquí ya vamos a cerrar lo que es la primera vuelta de puntos bajos. Ya este es el último punto. Aquí nos vamos a ubicar, miren la lomita. Y miren que de esa lomita nacen dos hebras. La primera y esta que es la segunda, mirenla. Vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra, sacamos y cerramos. Ven que la hebra corta nos quedó de este lado. Vamos a llevarla hacia atrás. Pasamos una aguja más pequeña. Tomamos la hebra y la sacamos. Va a quedar de este lado. Ya la hemos pasado a este lado. Vamos a seguir trabajando la segunda vuelta. Esta asa la estamos tejiendo en espiral. Así que a medida que vayamos tejiendo vamos identificando dónde vamos a hacer los puntos. Ya realizamos la primera vuelta, vamos a realizar la segunda y aquí nos vamos a dar cuenta, miren, dónde están los puntos porque aquí se notan las lomitas. Está una lomita, dos, miren. De esas lomitas nacen dos hebras que están aquí, miren, aquí está la primera. Y aquí se nota la segunda. La primera y aquí está la segunda. Porque esta es la parte de atrás del punto. Y miren cómo va quedando la parte de adentro. La cadeneta está quedando por dentro. Y el punto, el reverso del punto nos está quedando afuera. Eso es lo que nos va a dar esa figura tan preciosa. Vamos a iniciar la segunda vuelta y siempre lo vamos a hacer en la segunda hebra. Miren, esta es la primera, esta es la segunda que nace de la lomita.
Pasamos la aguja de adelante hacia atrás, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. La segunda, miren que aquí está la lomita, primera orejita, segunda orejita. Primera orejita, segunda. Miren, aquí está la lomita, ¿no? A veces no se distingue mucho, pero si vamos prestando mucha atención nos vamos a dar cuenta que esta es la lomita y de esta lomita, miren, nace una hebra y la segunda. Vamos a pasarla por la segunda. Ya hemos iniciado la tercera vuelta. Miren que esta hebra es la que nos indica cuántas vueltas estamos haciendo. Ya aquí realizamos la primera, la segunda, vamos a realizar la tercera. Aquí en la tercera ya se va haciendo mucho más fácil porque se aprecia mejor la hebra donde vamos a trabajar. Miren que aquí está la orejita, aquí está la primera hebra que nace de la orejita, miren que ya se va haciendo más pequeñita, y la segunda donde estamos trabajando se va haciendo un poquito más larga. Mirenla que ya la podemos apreciar mejor. La lomita, la primera hebra y esta es la segunda hebra. A medida que vamos tejiendo, miren, ya es más fácil identificarla. La primera y de aquí nace la segunda, que es un poquito más larga. Pasamos la hebra por la segunda, tomamos 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. Miren aquí donde está. Miren, ya aquí estamos cerrando la tercera vuelta y miren cómo va quedando el tejido por fuera. De la parte de adentro es donde van quedando las cadenetas. Estamos tejiendo el espiral y lo estamos haciendo al revés. Estamos tejiendo de izquierda a derecha, donde normalmente se teje de derecha a izquierda. Aquí estamos haciéndolo al revés y lo estamos haciendo en espiral. Las cadenetas están quedando por dentro y la parte de atrás del punto es el que está quedando por fuera. Vamos a realizar la cuarta vuelta. Aquí, miren, ya donde se nota claramente la primera orejita que está de este lado, la segunda orejita y miren aquí donde están las lomitas. Veanlas aquí donde está la lomita y nacen de ahí 2 orejitas. Esta es la que estamos trabajando, siempre es la segunda, la lomita, primera y segunda orejita. La lomita, primera y segunda orejita. Ya se va viendo un poquito más larga. Pasamos la aguja. Estamos trabajando 6 puntos. Iniciamos con 6 y seguimos con los mismos 6 puntos. Entonces, este proceso, este tejido, lo vamos a realizar hasta tener una altura de 30 centímetros. Ya cuando lleguemos a esa altura les voy a mostrar cómo ha ido quedando el tejido y qué vamos a hacer con esta hebra. Ya le he dado la altura necesaria. Miren cómo ha quedado esta asa. Miren este hermoso tejido. Muy bonito. Vamos a medir. De largo nos ha quedado de 31 centímetros. Les quiero mostrar cómo identificar las vueltas en este tejido. Vamos aquí al inicio, miren dónde está la hebra.
Aquí podemos apreciar dónde está el primer punto. Mirenlo aquí. Primero, segundo punto. Entonces vamos subiendo en línea recta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí realicé 21, cerré la vuelta número 21 y vamos ahora a cerrar la última vuelta, donde vamos a hacer el cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Vamos a seguir tejiéndolo y vamos a identificar, aquí está la lomita, la primera hebra y la segunda. Sigue el siguiente punto, la siguiente lomita, la primera hebra y la segunda. Vamos a pasar la aguja por el segundo punto. Aquí está el primero. Vamos a hacer que una reducción, tomamos hebra y pasamos por esas dos. Aquí cerramos. Recuerden que son 6 puntos, estaríamos haciendo 3 reducciones. Aquí está primero y segundo punto. Pasamos la aguja por la orejita del segundo punto, por el del primero, tomamos hebra y cerramos. Aquí hacemos un punto bajo. Aquí está el tercer punto, miren, la orejita del segundo punto y la orejita del primer punto. Pasamos por el primero y por el segundo, tomamos hebra y cerramos. Aquí sacamos la hebra. Ya hemos cerrado. Vamos a pasarla debajo de las dos hebras siguientes. Aquí. Y listo. Ya así hemos cerrado esa vuelta. ¿Sí vieron? ¿Qué hicimos? Hicimos la reducción en los 2 primeros puntos, en los 2 segundos y en los 2 últimos. Que sacamos la hebra en el último punto y la pasamos por el punto siguiente. Miren que este es el punto. Aquí está la lomita y las 2 hebras. Pasamos la hebra con una aguja más pequeña debajo de esos 2 puntos. Y listo. Así hemos cerrado y miren que nos han quedado las 2 hebras en el mismo extremo. Miren, así nos ha quedado nuestra asa. Ya nos queda ahora colocarle los herrajes. Aquí están, pero antes de colocar los herrajes a esta asa, les quiero mostrar otra forma de realizar esta asa para aquellas chicas que de pronto a la mano no tengan. Para conseguir estos herrajes les voy a enseñar una forma para poder colocar esta asa a sus bolsos sin necesidad de usar herrajes. Vamos a realizar un punto deslizado y lo vamos a hacer con la puntica de la aguja hacia abajo. Damos vueltas sobre el trapillo de esta forma, tomamos hebra y cerramos. Este puntico no lo vamos a contar, vamos a realizar 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vamos a hacer cadeneta de altura, vamos a trabajar directamente sobre 5 puntos. Vamos a usar el sexto punto como punto de altura. Vamos a pasar la aguja no por la primera cadeneta, sino por la segunda. Pasamos la aguja, tomamos hebra, sacamos, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Hemos realizado 5 puntos bajos. Aquí sí vamos a realizar una cadeneta de altura para realizar nuestra segunda vuelta. Damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar en la segunda cadeneta. Miren que esta es la primera. Segunda cadeneta. Pasamos la aguja en medio de toda la cadeneta. Miren. Por debajo de esas 2 hebras. Tomamos hebra. Sacamos. Damos altura.
tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos por el siguiente, debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos 2 puntos, 3, 4 y 5. Aquí tenemos la segunda vuelta, tomamos hebra, hacemos una cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a hacer la última vuelta, que es la tercera. Tenemos nuestra primera cadeneta, pasamos la aguja por la segunda, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos nuestro primer punto, segundo, tercero, cuarto y quinto punto. Miren, esta parte es la que va a quedar pegada a nuestro bolso, es la que se va a coser o a tejer en el lateral de nuestro bolso. Aquí ya vamos a empezar a hacer el cierre, vamos a dar vuelta al tejido porque lo vamos a trabajar de la parte de atrás. No vamos a hacer cadeneta de altura. De esta forma va a ir tejido nuestro bolso y como lo vamos a trabajar de la parte de atrás, vamos a identificar dónde están las lomitas de cada punto. Miren que aquí están. Esta viene siendo la primera lomita, la segunda, miren, estas son las lomitas de los puntos de la parte de atrás. De esas lomitas nacen 2 hebras, que esta es la primera y la segunda. En esta parte es mucho más fácil de identificarlas, miren aquí. Vamos a trabajar tomando solamente la segunda hebra que sale de esa lomita. Esta, miren aquí. Solamente la segunda hebra de cada punto. Vamos así a ir acomodando nuestro tejido en forma tubular. Mírenlo cómo va quedando. Y él va a cerrar aquí arriba y acá abajo va a quedar abierto. Esta es la parte que se va a tejer a nuestra pieza, a nuestro bolso. Vamos a iniciar. Tomamos hebra y con la aguja de adelante hacia atrás pasamos dentro de esa segunda hebra, tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto, pasamos la aguja en la segunda, bien aquí, de adelante hacia atrás, tomamos hebra y sacamos, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. El siguiente punto, miren que aquí está la lomita, está la primera hebra y esta es la segunda. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás, tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya va nuestro tercer punto, pasamos la aguja en el siguiente. Ya saben cuáles son los que estamos trabajando, no la primera hebra, sino la segunda hebra que nace de la lomita de la parte de atrás del punto. Aquí vamos a cerrar ya esta vuelta y aquí está el último punto. Miren dónde está la última lomita. De esa lomita nace la primera hebra que va de este lado y la segunda hebra que va de este lado. Vamos a pasar la aguja, tomamos hebra, sacamos y cerramos. Miren que aquí ya hemos cerrado y miren cómo nos va quedando la parte de abajo, que es la que va a ir tejida al bolso, y aquí vamos a ir subiendo nuestra asa en forma tubular de la misma forma como hemos hecho esta. Aquí he subido un poquito la pieza porque les quiero mostrar cómo vamos a realizar de este lado los puntos bajos para que nos queden así. Vamos a realizar la última vuelta. Tengan en cuenta que finalicen donde finaliza
el punto bajo o donde inicia el punto bajo de este lado, que siempre finalice en línea recta para que a la hora de colocar su asa queden las dos de la misma forma. El tamaño depende de ustedes, ya el que ustedes le quieran dar. Vamos a realizar en el último punto un punto de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a ubicar de este lado, aquí vemos claramente, miren, dónde están los primeros puntos. Aquí está la primera cadeneta que usamos para dar la altura y aquí ubicamos la segunda cadeneta. Aquí está la tercera, la cuarta y la quinta. Vamos a pasar la aguja en ese primer punto, miren, en medio de ese punto. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí ubicamos el segundo. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y el último punto se esconde 5. Miren, aquí está la última cadeneta. Pasamos la aguja, lo estamos pasando en medio de toda la cadeneta, o sea, tomando la cadeneta completa debajo de las dos hebras. Tomamos, sacamos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos. Recuerden que acá iniciamos con 6, pero estamos subiendo con 5. Aquí sacamos el cuarto punto y el quinto punto se esconde un poco. Miren aquí donde está la otra cadeneta. Pasamos la aguja en medio de esa cadeneta. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Aquí vamos a realizar un punto de altura para dar vuelta al tejido. Aquí ya están los 5 puntos. Empezamos la segunda vuelta y tenemos el primer punto, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pasamos la aguja por, recuerden que tenemos el primer punto de altura, la segunda cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren cómo nos ha quedado. Acá realizamos 3 puntos, 3 vueltas. Acá también podemos realizar 3 vueltas. Aquí hemos finalizado la tercera vuelta. Cortamos la hebra. Sacamos. Y vamos a esconder. Con la ayuda de una aguja lanera. Pasamos. Y vamos a esconder la hebra en la parte de atrás del punto para que no se note. De esta forma. Aquí cortamos los restantes y pegamos con un puntico de silicona. De este lado es donde tenemos el punto deslizado. Vamos a soltar ese puntico, ajustamos, colocamos la aguja lanera y vamos a cerrar de la misma forma, pasando de la parte de atrás. Aquí cortamos y escondemos. Y miren cómo nos ha quedado esta hermosa asa. Ya estamos llegando al final de este proyecto y les quiero dar las medidas finales de esta asa. Aquí sin contar los herrajes, solamente el tejido nos quedó de 33 centímetros de largo y de diámetro
nos quedó de 10 centímetros de diámetro. Recuerden que este lo hicimos con 6 puntos bajos dentro del círculo mágico. Y esta la realizamos con 6 puntos de cadeneta, pero solamente fuimos subiendo con 5. Vamos a ver cuánto quedó, cuánto es su medida en diámetro. Aquí quedó de 8 centímetros de diámetro. 8 centímetros de diámetro. Les quiero hablar un poquito de esta asa antes de finalizar. Esta asa para mí es sumamente importante y la quise compartir con ustedes porque al inicio, cuando yo no sabía dónde comprar los herrajes, dónde comprar los mosquetones, yo inicié fue con esta asa. Porque esta asa no necesito colocar herrajes, simplemente la coso a la pieza, al bolso, y esta me da la forma, miren, así se cose al bolso. ¿Cómo se cose al bolso? Muy sencillo, como si estuviéramos cosiendo una asa con la hebra y la aguja. Van pegándola a sus proyectos. Esta es muy bonita. La verdad que la quise compartir con ustedes porque es muy importante para aquellas chicas que están iniciando, que de pronto también se les dificulta conseguir los herrajes. Bueno, esta es una forma muy ingeniosa de colocar las asas y darle un buen acabado a nuestro proyecto. El grosor de la asa ya va a tu gusto, el largo también. Aquí yo la hice de 30 centímetros. Bueno, esta la hice corta porque quería mostrarles cómo se hace el inicio y cómo se finaliza. Pero el largo ustedes lo escogen. El grosor, ya les mostré el grosor, depende mucho del trapillo. Si ustedes ven que su trapillo es muy delgadito, traten de realizar más puntos en el círculo y más puntos en la cadeneta. Así ustedes van viendo qué tan grueso van queriendo la asa. Si la quieren más delgada, van disminuyendo los puntos. Bueno, mis amores, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este paso a paso. La verdad que es algo muy sencillo, muy rápido que quería compartir con ustedes. Si han llegado hasta este punto y aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo video tutorial. Dios los bendiga. Chao.